Dice, entonces los que se han reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Dice esta versión. Entonces los que se han reunido le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino para Israel? Entonces obviamente está haciendo una acotación ahí de la unión de qué cosa, de las dos casas, ¿sí o no? Dice, entonces los que se han reunido le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Y él que contesta, dice, él contestó, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas. En la Reina Valera aparece sazones es tiempos. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él contestó, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha reservado a su autoridad. Y el versículo 8, que es un versículo, pues es como el centro de Hechos 1 y es además la apertura del libro de los Hechos, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la presencia divina, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cierto? Y ahí me manda ¿a dónde? A Mateo 28:19, ¿correcto? Entonces Jenny, por favor, Mateo 28:19, y Wendy, por favor, colabóreme con Marcos 16:15. Repito este texto que es que es el corazón latente, y de donde han salido, yo creo que de ese texto han salido en los últimos 100 años casi todas las sectas, o todas tomaron como centro ese versículo. Mateo 18. El texto a leer, Mateo 28:19 y Marcos 16:15. Pero el texto a poner mucho cuidado es Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido. Y yo les dije que por favor tuviéramos muy presente cuál partícula. La partícula, ojo con esa partícula que la vamos a encontrar cada rato, sobre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la presencia divina, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, Leon, por favor. Sí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, Sí. bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, no es el tema, pero nosotros sabemos que ese texto que es un texto agregado. Ese texto no existe en el original. La última parte no existe. Eso lo agregó la Reina Valera. Me imagino que ella, que es católica, ni hablar. Debe tener hasta con letras mayúsculas. Sí, dice, por tanto, a todas las naciones bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, simplemente bautizándolos. Eso en el nombre del Padre, del Hijo no existe. Sí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y he aquí, yo estoy. Y he aquí, ¿sí? yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, y he aquí, yo estoy con vosotros todos. Okay. ¿Qué dice ese? Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ok, entonces dice así, leo rápidamente Hechos 6, 7, 8. Entonces los que se han reunido le preguntaron diciendo, Adón, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, ni qué. ¿Qué les dije yo que rectificaron? Ni los tiempos ni las fechas que el Padre puso en su sola autoridad. Pero, o sea, no les está diciendo que uno de los anhelos obviamente de nosotros es que las dos casas sean unidas. ¿Sí? Dicen, no nos toca a nosotros saber eso ahorita. Pero a cambio de eso, pero,
¿Qué cosa recibiréis? Yo siempre he dicho que cuando viene la palabra pero, hay que mirar sustancialmente lo que viene, porque es algo sustitutivo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la presencia divina. ¿Y qué pasa a continuación? Me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube, que le ocultó de sus ojos. O sea, no se fue sobre las nubes. Dice que lo recibió una nube, como si la nube tuviera un movimiento o algo especial. ¿Sí me van a entender? No está diciendo que se fue sobre las nubes. Dice que lo recibió una nube. Y estando ellos los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, repito el 9, perdón, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube. ¿Sí me está diciendo la connotación de la famosa nube? Que no es una nube, llamémoslo así, no es una nube de estas, porque dice que la nube le recibió. O sea, es algo, pues físicamente lo sabemos como una nube. ¿Y para que están timbrando? No. Le recibió una nube, que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, como con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, como dice, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces, repito el 12, entonces desde el monte que se llama de los Olivos, que dista de Jerusalén, lo que se permite caminar en Shabbat, se volvieron a la ciudad. ¿Cómo les parece esa traducción? Lo que se permite caminar de Shabbat. Sí. ¿Cuánto es lo que permite? Pues esa es la ley moderna, ¿no? No sabemos si para esa halajá existía para ese tiempo. Es 1 kilómetro nomás. Entonces, repito, esta traducción. Voy a sacar su Corán. El firmado por Hamas. Dice, mientras miraban fijos al entonces, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, lo que se permite caminar en Shabbat, se volvieron a la ciudad. Ojo, escúchenme lo que dice esa traducción. Entonces, desde el monte que se llama de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, lo que se permite caminar en Shabbat, se volvieron a la ciudad. Ya me dice Gonzalo, pues la ley moderna habla de 1 kilómetro, ¿no? Caminar. No sabemos si la antigua ya ha hablado de eso, pero a lo menos dice. Dice, desde el monte llamado Los Olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en Shabbat. Interesante eso del 12, ¿no? Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Cefas y Jacob, Johanán, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Tillagu, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. ¿Hay cuántos se cuentan? 11, ¿no? Hay 11 muchachos. 11. Todos estos, hay algo interesante en el versículo 14.
Llegados a casa, y esto sí que es interesante. Llegados a casa subieron a la sala donde se alojaban de ahí los 11 nombres. Simón, ¿cómo lo tienen nombrados ahí? Ah, el celote. El celote. ¿Sabe cómo lo llama esta traducción? Simón el fanático. Sabemos que los celotes eran los radicables, ¿no? Y muchas veces se cascaron entre ellos. Hace poco leía eso. Que entre ellos se agarraban por los dogmas. Porque, no, digamos así, por decir algo, no, que es 1 kilómetro 200 metros, no, que es 1 kilómetro 400 metros. Y si no se ponían de acuerdo, se cascaban, se cogían a golpes. 14. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, juntos con algunas mujeres. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Yeshua, y con sus hermanos. En aquellos días, Cefas se levantó en medio de los hermanos. Y los reunidos eran como ¿cuántos? 120 en número. Y dijo, varones hermanos, solamente a los varones se dirigió, varones hermanos. Era necesario que se cumpliese la escritura en el que la presencia divina habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue el guía de los que prendieron a Yeshua. ¿Sí o no? Eso dice en el versículo 16. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y ahí hay una discusión, porque solamente donde se dice que se abrió por la mitad y botó las entrañas es solamente en Hechos, porque nosotros evangelios dice que se ahorcó, no más. No solamente en Mateo es el único que habla de eso. Mateo dice que se ahorcó. Entonces hay una discusión sobre si cayó. Ahora, puede haber sido que se ahorcó Y cayó y se le abrió. y se ahorcó y cayeron y se abrió las entrañas. Tranquila, Jenny. 1:8. Entonces, pero recibiréis poder, eso hablamos bien de asesino, pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido, ¿en dónde? Sobre vosotros. Vuelva despacio. Cuando haya venido, ¿en vosotros o en dónde? Sobre. Cuando haya venido, sobre. Cuando haya venido, sobre. Cuando haya venido, sobre. No en, sobre. ¿Te dice eso algo? Cuando haya venido, sobre. No tiene que ser claro. Nosotros nos enseñamos como otra nota. Y ahí la palabra dice. Y lo hemos leído 1000 Pues veces. nos enseñaron que es como dentro de nosotros. Sí. Casi uno cuando lo lee lo atesora así. Que es dentro, que está ahí, que tal. Bueno, todos sabemos que tenemos la llamada se eleva, que tenemos una presencia divina dentro, que tenemos aún el soplo de Mashiach dentro de nosotros, que somos una especie de Mashiach, que todos traemos a Mashiach. Listo. Pero ese texto dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre. No es lo mismo en. ¿Eso qué nos dice? Cuando haya venido sobre vosotros. Cuando nosotros nos bautizamos, hacemos muy bien, nosotros no nos tomamos el agua, nos sumergimos el agua hasta que nosotros estamos rodeados totalmente de agua. Está sobre. El agua está sobre nosotros. Ese es un método de purificación. Por eso dice, ahí viene otro que bautizaba en el Espíritu Santo y que y fuego. ¿Sí? Fuego. Fuego no es algo físico. Fuego es algo que me demuestra a mí que tengo comunión con algo. Fuego es algo que también me está purificando constantemente. Es decir, si yo tengo la presencia divina, yo me estoy purificando a diario. Pero el texto es claro, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu. La presencia divina, ¿cierto? Y me seréis testigos. O sea, la consecuencia de eso es que yo ejerzo y me seréis testigos. ¿En dónde? Para predicar, simple y llanamente, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último. Y habiendo dicho estas cosas, fue alzado y recibió, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube, que es lo que le estaba diciendo ahorita. No fue que se fue sobre las nubes, dice que una nube lo recibió.
una nube los recibió. Volvemos al versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, que fue lo primero que yo dije que leyeras, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Camino de un día de reposo. Entonces mira lo que dice esa traducción, Jessica. Ya ellos lo han cambiado el texto. Mira lo que dice esta. Dice, entonces, desde el monte que se llama de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, lo que se permite caminar en sábado, se volvieron a la ciudad. Vuelvo y hablo. Entonces, versículo 12. Desde el monte que se llama de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, lo que se permite caminar en sábado, se volvieron a la ciudad. Aquí dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Es decir, la traducción perfecta es que se fueron a Jerusalén, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Del Olivar a Jerusalén estaba lo que se permite, pues nosotros decimos que la ley moderna dice que es 1 kilómetro. O sea, lo que se permitía en ese No. momento de la tradición, Sí, caminar un día de reposo, que hoy en día es 1 kilómetro. 1 kilómetro. pero en ese Vamos a momento- suponer que sea la misma. Además dice cerca de Jerusalén. Sí, Aquí lo ponen mejor trecho, un trecho corto. No, es que aquí sí menciona la ley, En dice la- lo que permite la ley. En la isla O sea, el monte de Jerusalén había esto, ¿sí? Más o menos. Sí, o sea, si vamos a medir en distancia, 1 kilómetro. ¿Está de acuerdo a lo que dice esta? ¿Esa qué decir? ¿De qué habla? Dice, desde el monte llamado de los Olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en Shabbat. o sea que ellos no, a esa ley halájica parece que la cumplieron. O sea, no distaban mucho. Sí, no distaban mucho. Porque yo me preguntaba, ¿cuánto es un día de camino de reposo? ¿Qué sé yo me preguntaba? Yo decía, pues un día de ¿Cuántos reposo días uno de dice reposo? 12 horas, 8 horas o algo así por el estilo. No, pero es que un día de reposo, pues uno mira el día de reposo, ya después de las 6 de la tarde al 6, ¿cuánto estoy hablando? 24 horas. ¿Y cómo camina un trayecto de eso? Sí. Sí, está la traducción, el cambio de los términos. Lo que está diciendo aquí entonces fue que ellos, los discípulos, se movieron de acuerdo a lo que la ley permitía. Y de acuerdo a la ley permitía, vamos a hacer que el tema de hoy es 1 kilómetro. Eso Esas no son quiere las decir leyes que halájicas. eso no quiere decir que ese día fuera chaval. ¿Cómo? Eso no quiere decir que ese día fuera chaval. No, necesariamente. está diciendo No que necesariamente. no. Estaba denotando la Que distancia. el recorrido estaba muy cercano a lo que se caminaba en chaval. Más Sí. no que fuera ese día chaval. Claro que puede ser también chaval. Sí, no, yo lo demás que era como chaval. Yo no lo veo que sea chaval, pero Para mí yo lo veo como chaval. usted lo ve como O chaval. sea, sí, porque no le hubiera, Sí, por ejemplo, a caminata, 40 ¿no? leguas o a 5 estadios o algo así, hubiera una medida determinada. Bueno, por ese lado sí tiene razón. Habría que saber más bien cuánto era la ley de esa época. Así, eso sí que no, pues la moderna, C1 o C3, sigo con la confusión. Ya llegó el man, ¿sí o no? De la música cristiana. Sí. 1, 3, sigo. ¿Y quedó claro, Jessica? Discúlpame. Okay. Que ese pedacito y siempre lo hemos malentendido porque siempre hemos creído que se manejaba 12 horas. Yo lo entendí por 12 horas. Sí, yo dije, no, es que se desplazaron 12 horas, una lejura. Pero dice que es cerca de Jerusalén y es el monte de los Olivos, pues ahí no más. Sí, y yo creo que es Shabbat, o si no hubiera otra medida. Que está echando la cabeza otra vez en la nube. Bueno. Dice entonces, entrados en el aposento, todos los nombres, 14, todos estos perseveraban, ¿qué cosa? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Yeshua, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que la presencia divina habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yeshua, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas las entrañas se derramaron. Que estábamos diciendo que hay una discusión con el Evangelio de Mateo, que dice solamente que se ahorcó, ¿no? Lo que no sabemos es que si apenas se ahorcó, la piola se rompió y él se cayó. Porque Pero, no pero se- bueno, hay una parte que dice que él adquirió el campo y él en ningún momento Sí, adquirió eso. otro Porque él dice- fue y le tiró las monedas al Sanedrín. les dice que tiró las... ese es otro tema, y espera que yo tengo la respuesta para eso, pero es un poquito confusa.
Las monedas de plata. las monedas, que él tiró las monedas, que él adquirió. Dice, en este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Pero no dice, creo que me acuerdo, que no había tirado todas las monedas, alguien ya, que él tiró unas monedas que le han dado los sacerdotes, ¿sí o no? No es si dice la cifra exacta que le han pagado, si la devolvió toda. ¿Me hago entender? O sea, O sea, dice que votó monedas. Sí. Según lo que usted dice que votó monedas, pero no las 30 monedas. no las 30 monedas. No la O sea, no totalidad. no la cifra exacta. Pero es que también hay una parte donde dice Pero, que, Mateo, que los del Sanedrín dijeron que ese era un dinero de sangre, que fueran y compraran un terreno, pero los que compraban el terreno fueron directamente la gente del Sí, Sanedrín, eso es no otra fue ni cosa. siquiera... No fue ni siquiera eso, sí. Pero mira, si la cifra, que fue por ese lado la respuesta. Entonces Judas, Mira. el que había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de Ah, sí las plata. devolvió, entonces es por el lado de Gonzalo. Sí, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por Sí. lo cual, aquel campo se llama hoy en día campo de sangre. ¿Ese es Mateo? Ah, sí. Mateo 27. En el Mateo hebreo cambia unas palabras. En el Mateo hebreo. Un momentico, si yo me acordara quién está en el Mateo hebreo. Necesito buscar esa traducción más difícil. MTT, algo así. MTH. Búsquelo por M. Están medianamente por orden de alfabeto. MTT. MTT. Mateo 27:38. Ah, sí, Mateo 27. ¿Cómo dice la traducción católica de la GRA? ¿De la qué? De la GRA. Gratis. Gratuita. Mateo. Cambiamos ese término, dejémoslo en más grave. Que valga más. ¿De cuál quiere lo de Mateo? Sí, por favor. Mateo 27:3. Es que la literatura vulgata. O sea, sobre esas monedas hay una discusión también, porque ahí dice el término, dice, este pues con el salario de iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Adquirió un campo. Entonces ahí está diciendo que no fue el que lo adquirió, sino que fueron los sacerdotes los que adquirieron Bueno, el parece campo. que Pedro desconozca ese detalle, ¿no? Pues es un detalle como saber exactamente qué más fue y las devolvió. No, hay un truco en una palabra, no me acuerdo. Si lo encontraron, Mateo. Dice acá, Judas, el que había traicionado a Yeshua, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles, he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron, ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judá arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Y los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron, este dinero está manchado de sangre, no podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas, así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado el campo del alfarero para tener lugar donde enterrar a los extranjeros. Por eso aquel terreno se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Sí, aquí lo coloqué yo a Celdama alfarero como traducción. Pero ya no encontré Mateo hebreo, hermano. 20. Continúo mientras que encontramos eso. Porque está escrito en el libro de los Salmos. Perdón, dice aquí, así cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata el precio que los israelitas le habían puesto. ¿Eso hay alguna parte que diga Jeremías eso? ¿Viene en el texto? ¿Qué? Sí, No, aquí no lo hay. en Jeremías dice 30 piezas, en el libro dice. Sí. Está bonito.
26, ¿qué? ¿Mateo qué? 27:3. Pero yo no lo tengo aquí. ¿Pero sí le dio la cita? ¿Pero qué parte de Jeremías No, dice? estoy buscando No, es que no dice Jeremías. Pero ya leyó. O sea, dice Jeremías, pero no dice... No, sí hay 30 piezas. Sí hay 30 piezas, pero en la Torá habla de 30 piezas. Cuando venía- Darás 30 piezas Cuando por venía aquí. a José. Sí, No, a José lo venden es por 20. no, 30 piezas. No, a José lo venden por 20. Ahorita buscamos por 30. No, trae 20. No, hay que buscar la palabra 30, no si reduce a Ah. otra persona. Por un rescate o algo. Sí, algo de 30. Dice Zacarías. ¿Usted dijo Jeremías? Usted dice según como dice Jeremías. Acá está en Zacarías, dice, y les dije, si os parece bien darme mi salario, y si no dejadlo, y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, echar el tesoro, hermoso precio me han apreciado. Tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Pero creo que eso no es... Mateo Leo, para avanzar. Creo que se quedó ahí. Si es lo que dice el 9, dice, así cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. ¿Cuál es el Mateo? El Mateo donde está la cuestión de los 30, de las 30 piezas. Mateo 27:3. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Ahí está hablando en cuanto a la elección del reemplazo de quién, de Judas, o sea de los 12, ¿cierto? Y ese salmo me parece que yo lo leí la vez pasada, creo que se lo estábamos hablando a Wendy. ¿Sí lo que sí? Creo que lo dice, que no estoy seguro. ¿Qué decía? Y habla sobre todo sobre todo sobre Yeshua. O sea, ¿El todo- Salmo 22? No, Salmo 109, vea lo que dice, por ejemplo, pedazo. Yo soy para ellos objeto de oprobio. Me miran y burlándose menean la cabeza. Salmo 109, versículo número 25. ¿Y por qué estás leyendo eso? Porque ahí mandaba una concordancia en Hechos 1, 20. La Pero, concordancia. ya. La concordancia Salmo 109, 8. Pero si no lee todo el Salmo, se da Pero cuenta. el de tome otro su oficio. No. Sí, No, porque ese es que es. el otro es Ah, sí. Es que el otro no está ni siquiera citado, sí. Salmo 69:25. Esa es la cita del de arriba. Sí. Pero no digo la otra, la El Salmo 109. 109.8. Si uno lee todo el 109, habla todo sobre pues no todo, pero pedazos de la crucifixión. Por ejemplo, el 25, ¿no? Yo he sido objeto de oprobio para ellos, me miraban y burlándose y me meneaban la cabeza. Sí. Y dice más abajo, maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Miren lo que dice 109, por ejemplo, él. Yo tengo marcado el 17, el 20. Vea lo que dice el 109.8. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. O sea, que Judas, ¿será que puede haber tenido hijos? Claro. Basados en ese salmo. Sí. Bueno, sigo. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Josefo dice que Judas era casado. Lo más seguro es que sí. Él tenía entrada al Sanedrín. No sé si era el Sanedrín, pero tenía entrada al Sanedrín Judas. Bueno, en fin. Continúo. Vamos a tratar de terminar el 21 que pide Sergio. Y si fue notorio a todos los habitantes de José de tal manera que aquel campo se llama a su propia lengua Séldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrita en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Yeshua, que era don Yeshua, entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Johanán hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, repito el 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros de todo el tiempo que Adón Yeshua entraba y salía entre nosotros, o sea que cuando está dándole el inicio, prácticamente que los juntó desde el día que fue bautizado. Entonces parece ser que eran las reglas de la escuela que tenían que estar siempre 12 estudiantes o 12 talmidim, porque rápidamente escogen a otros. Eran 11, ¿sí o no?
muere Judas, quedan 12. O sea, muere Judas, quedan 11, necesitan un reemplazo rápido. Para hacer las escuelas de esa época necesitaban 12 alumnos fijos para que siguiera siendo escuela. Acordemos que la escuela de Yeshua Mashiach es una escuela rabínica, por eso le decían rabí, o le decían maestro, no le decían rabino porque el tipo llegara hincho que le iba a decir rabino, no, rabí era porque ejercía y porque tenía sus talmidín, ¿sí? Dice, tome otro su oficio, sea hecha de cierto, no leímos, ¿sabe qué? Este salmo, leámoslo y terminamos ahí, el H, ¿qué? ¿En dónde vamos? 69. Leamos el Salmo 69. Respóndeme, Hashem, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mí, a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Eso de quién trata? ¿De Yeshua, sí o no? Ok. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Acordamos que también, pictóricamente hablando, esa noche, esa tarde que hubo, dice que dice oscuridad, ¿te acuerdas? Hubo oscuridad y tembló, hubo un terremoto. Y haz temblar continuamente sus lomos. Versículo 24, derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu ojo los enlace. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Elohim, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Hashem, con cántico le exaltaré con alabanza. Entonces, eso habla de un contexto también mesiánico, ¿no? El versículo 20. Y el versículo 21, que es del Salmo 109, también habla de un contexto mesiánico, ¿no? Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Adón Yeshua entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Yohanan, de Hamasbil, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a Joseph, llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú, Adón, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Matías o Matatías? No, aquí dice Matías. ¿Matías? Sí, Matatías es un profeta, un acompañante de un profeta, Matatías. Y bueno, entonces aquí dice que se cumplieron, que tenían que completar los 12, ¿sí o no? Dice que echaron suertes. ¿Cómo puede ser ese tipo de suertes? ¿Con dados o qué? ¿A puños? ¿No dice que se dan puños? No, para los elotes. Uno solo de ellos. Uno solo de ellos. ¿Qué es echar suertes? ¿Yo podría echar suertes entre ustedes, por ejemplo? Sí. Sí, repartiendo La otra vez papeles. usted me explicaba que era un método de elección, ¿no? Sí, que es un método de elección que parte de la misma ecuanimidad. No es un método de suerte. Porque el método de suerte maneja más probabilidades, o sea, para mí, en desventaja. Por ejemplo, el chance es 1.000.000 sobre 1, o sea, 0.0001, ¿no? Mientras que yo cojo aquí 4 palitos para 4 personas, en la que yo coloco una marca cualquiera, pues están todos en iguales de condiciones. Porque soy yo el que los tengo, ustedes son los que los eligen, ¿sí? Bajo las mismas condiciones. Ahí hay un problema de estadística,
que podría ser, si es el método que estamos hablando, sí, que el últimas, pues tiene la menor posibilidad, de que el primero tiene la primera posibilidad, ¿cierto? Digámoslo así, pero podría ser también el de la botellita, ¿no? Y agarrar y que quede Problema ya también. de estadística, si el primer giro, ¿de dónde partió, no? Si parte de este punto, pierde de este punto, ¿qué velocidad le pongo? Pero más o menos el método a usar era un método de suerte, ¿sí? Donde el Eterno, pues decidía quién era el que había de... Ahora, ¿el método de suerte es el esencial? ¿O será que el que está elegido está elegido? Está elegido, está elegido. Lo que pasa es que lo usa para que, por ejemplo, si la persona que es un profeta pueda saber, la persona que lo va a elegir, o no se necesita tampoco porque él coloca a 2 personas. Son 120 paisanos, ¿sí o no? Y él dice, estos 120, estos 2 llenan las cualidades. Porque, o sea, los otros 118 él no los veía como con la capacidad de asumir ese cargo. Entonces, como en todo, él dice, elijo 2, no elijo 1, porque si yo elijo 1 estaría haciendo una, ¿cómo se llama?, discriminación. Entonces, mínimo elijo 1, 2 o 3 que yo veo que tienen la madurez para eso, y entonces he hecho suertes para poderlos elegir. ¿Sí? No era como en la iglesia que decían que era el ungido de Jehová, no. El hijo, realmente el hijo. Sí, el hijo casualmente. O era el que más diezmaba. O era el más viejo de la congregación. Tenía que decir, el tipo no supiera enseñar, tenía que ser el más viejo de la congregación. Y entonces escogían a uno, escogían 2 opciones y sobre ellos 2 echaban suertes. Y escogieron en este caso a Matías, ¿no? Como repito, la escuela parece que funcionaba con 12 talmidim. No podía funcionar si no seguía con los 12. Ahora, esos son apóstoles. ¿Eso quiere decir que hoy siguen habiendo apóstoles? ¿Cómo? ¿Qué opinan? Yo he escuchado que, por ejemplo, hoy hay el apóstol evangelista Guillermo Maldonado. ¿Sí? El otro es Nahum Rosario, apóstol, profeta. Profeta y Sí. No cumple ninguna de las características del Jerusalén como tal. ¿Cómo empezó? ¿Cómo dice que era una de las cosas que tenía que cumplir? Que desde el día en que Yeshua HaMashiach fue bautizado hasta nos ha, ¿qué cosa?, acompañado para que este sea, ¿qué?, testigo. ¿Dice ahí el texto? No, o sea, lo parafraseé, no lo coloqué al pie de la letra. Sí, alguien que hubiera visto a Yeshua desde el día del bautismo hasta el día que se fue a los cielos. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, ¿sí lo están leyendo? Sí, Jenny. Versículo 12. Sí es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos Sí, con nosotros todo el tiempo que el Adón que Yeshua entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo, ahí está el origen, comenzando desde Yohanan Hamasbil hasta el día en que nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Miren todo lo que está diciendo para que sea apóstol. Tuvo que haber estado en presencia prácticamente desde el día de su bautismo. 1. Sus hechos. Dice, estando juntos. Dice, tuvo que haber sido presencial ¿en qué? En su resurrección. Para hacer, ¿qué cosa? Apóstol. Entonces, pregunto, ¿Pablo estuvo en esto? Pablo no. Tal vez sí. Dice que él ayudara un voto del día de su crucifixión. El voto en contra de Yeshua, sí. Sí. Que el bautizo está. Que Juan Bautista lo... No, eso sí no dice. No dice tampoco que no haya estado. De todo cortado. Dice que no haya estado, pero lo más seguro es que sí. Pero a él lo llaman apóstol, sí, porque dice, yo soy Él más se llama pequeño. apóstol. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él lo que no recibió fue las enseñanzas, porque obviamente esta persona era para matarlo, no para aprender. ¿Sí? Pero dice que él recibió, dice, pastor Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia y misericordia de Yeshua HaMashiach. O sea, Dice, porque yo no no- recibí, porque lo que yo recibí, dice, lo que yo recibí de él, Ayón Yeshua, lo que yo recibí, o sea, lo que yo aprendí de él.